Nosotros, el próximo tema es el balance térmico, o sea, cuál sigue siendo nuestro problema o a qué queremos llegar. Nosotros vamos a tener, bueno, estoy mal para el dibujo, ahí estamos. Ya vamos a tener un ambiente, sea cual sea. Ese ambiente puede dar alguna de sus divisiones, puede dar al exterior. Alguna de sus divisiones puede dar a una parte interna de la vivienda, propia o del vecino, en el caso de departamentos. Y nosotros sabemos que en invierno tenemos una fuga de calor. Nosotros esa fuga de calor la vamos a llamar Q total, pérdida total de calor. En función de esa pérdida total de calor, nosotros vamos a tener que dimensionar o ver algún elemento que me entregue, que me compense la misma cantidad de calor que estoy perdiendo. Entonces, cuando esto entre en régimen, si yo adentro tengo una temperatura constante de 20 grados centígrados, se me va a mantener constante siempre y cuando yo entregue la misma cantidad de calor que pierda. Bueno, esa cantidad de calor total, nosotros la vamos a dividir en dos, o forma parte de dos pérdidas. Una la vamos a llamar QT y la otra la vamos a llamar QE. Nosotros en el práctico 1, por ejemplo, nosotros sacamos cuál era el coeficiente de transmitancia térmica K de las divisiones. Vamos a ponerle de esta pared. Si yo tengo ese coeficiente K, acuérdense en que era la unidad de pérdida por unidad de superficie por diferencia de temperatura, por un grado de diferencia de temperatura. Entonces, si yo esto lo multiplico por los metros cuadrados reales de la pared, no, por la superficie en general, si yo esto lo multiplico por la superficie de la pared y lo multiplico por el delta T real que yo tenga, voy a tener, digamos, el Q0 de esa pared. Si esto le damos una orientación, si esto fuese el norte, acá tendríamos el Q0 de la pared, o sea, cuánto me pierde la pared que está orientada al oeste. Esto mismo puedo hacer con toda. Acá en las superficies, ahora después cuando veamos en un ejercicio, es la superficie real. En este caso, por ejemplo, que yo tengo una ventana, por el diablo el dibujo, en este caso que yo tengo una ventana, voy a restar la superficie de la ventana porque en general las aberturas pierden mucho más calor que, o sea, el coeficiente K es mucho mayor que el coeficiente K de la mampostería. Entonces, la superficie es la superficie real. En este caso sería la superficie de la pared menos la ventana. Ahí también hay algo que ¿cómo tomo la superficie de la pared? Por lo general, igual que en todo, como nosotros nos guiamos por la norma, por la DIN, lo mismo que para hormigón o demás, la distancia, el ancho de la pared, este ancho de pared se mide de centro a centro de las mamposterías. O sea, ese ancho sería desde el centro de esta mampostería al centro de esta mampostería. Sería este, ¿no? Y con la altura es lo mismo, sería de eje a eje. En este caso, si esto sería un piso, yo tendría acá el
el paquete del contrapiso, o sea, estaría sobre terreno natural, ¿va? Yo tendría acá el paquete del contrapiso, no sé, 15 centímetros. Yo tendría acá el paquete del, si tuviese un piso alto, el paquete del piso alto, y si tuviese el techo, la terraza, digamos, y yo tendría acá el eje de ese forjado o de esa cubierta, la distancia a la altura sería de eje a eje. Eso sería como sacar las superficies de las divisiones. Por ejemplo, cuando haga la superficie del piso, y bueno, desde eje a eje hasta pared, por de eje a eje de estas dos paredes. De todas maneras, centímetros más, centímetros menos, mucho no nos va a variar. Bueno, entonces yo así como hice esto con la pared, podría hacer esto con las 4 paredes más el techo y el piso. O sea que yo voy a tener un Q0 total que va a ser la sumatoria de todos los Q0 o las pérdidas por conducción de las distintas divisiones, ¿sí? Por eso ahí tenemos el tema, la importancia de determinar nuestro coeficiente de transmitancia térmica. Bien, acá hay varias cositas que después las vamos a repetir seguramente, pero bueno, ¿qué tomo yo como delta T? Porque delta T es la temperatura que voy a tener en el interior menos la temperatura que voy a tener en el exterior. El coeficiente K está hecho por 1 grado centígrado, pero yo no tengo 1 grado centígrado. Bien, la temperatura interior depende de algo que se llama, creo que por acá tengo, las temperaturas interiores dependen de lo que se llama temperatura de confort. Y la temperatura de confort, a su vez, depende de cómo se distribuye, cómo es la cómo es la distribución de la temperatura en el ambiente. Puse cualquier cosa acá. Como la distribución de la temperatura en el ambiente o en el local. Para poner palabras más cortas. Bueno, vamos a ver que la distribución de la temperatura en el local depende del sistema de calefacción. Por lo tanto, la temperatura de confort también depende del sistema de calefacción. Nosotros, o sea, vamos a tomar, para todo lo que sea paneles radiantes, esa temperatura es de 18 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la distribución del calor, vamos a ver, es más pareja cuando son superficies o paneles radiantes. Superficies radiantes. Básicamente hoy por hoy lo que se está usando es el piso radiante. Pero bueno, yo puedo tener piso radiante, puedo tener techo radiante, puedo tener losa radiante. ¿Cuál es la diferencia? La losa manda calor para arriba y para abajo. El techo manda hacia abajo, el piso manda obviamente desde el piso hacia arriba y podría llegar a tener una pared radiante, con los inconvenientes que eso traería si quiero colgar un cuadro. Y para el caso de elementos que dan calor por convección, que es el caso típico de los radiadores, que aunque se llamen radiadores, el calor no es por radiación, sino que es por convección. Y para aire caliente, esa temperatura de confort es 20 grados centígrados. ¿Sí? Hay todo un cálculo para sacar cuáles son las temperaturas de confort. Entonces, para ese delta T ya sabemos, si vamos a hacer piso radiante vamos a tomar 18, si vamos a tomar radiadores o cualquier otro elemento que sea por convección, zócalos radiantes, por ejemplo,
caloventores. Todos esos vamos a tomar 20 grados centígrados como temperatura interior. Para la temperatura exterior, ahí hay varios criterios. Uno sería adoptar directamente la temperatura de diseño que me da la DIN, la IRAM, que hoy por hoy para nosotros es menos 11,6. Se supondría también que si esto en algún momento pasa a ser un reglamento municipal o una exigencia municipal, que las casas tengan que cumplir unas ciertas condiciones de aislaciones térmicas o ciertas condiciones térmicas en general, que cada localidad debe dar cuál sería su temperatura exterior a tomar para estos cálculos. Entonces, un criterio sería tomar el menos 11,6. Otro criterio es tomar el promedio de las mínimas absolutas de los últimos 10 años y sumarle 6 o 7 grados centígrados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros, esto obviamente se puede hacer en los lugares que exista ese dato. Acá, como está el servicio meteorológico, está la estación meteorológica de Loparque, esos datos podríamos conseguirlos. Entonces decir, bueno, en el 2010 la mínima absoluta fue menos 6 grados centígrados. En el 2011 fue de menos 8. Y así sucesivamente con los últimos 10 años hasta llegar al 2020. Ojo que estos números no son reales, ¿no? Sumo todo, hago la sumatoria de todos estos números, lo divido por 10 y acá voy a tener el promedio. A ese promedio le sumamos 6 grados centígrados. ¿Por qué? Para no tomar temperaturas tan extremas, porque acuérdense que nosotros esto lo vamos a hacer en régimen permanente y en realidad no lo es. O sea, nosotros siempre vamos a suponer que acá afuera tenemos menos T y acá adentro tenemos TI. Supongamos que TI sí se puede mantener constante, pero esta temperatura varía a lo largo del día. Y una temperatura es tomar una temperatura extremo, que por ahí se me da 1 hora o 2 horas en la noche, es bastante... Es tener una postura bastante conservadora y por ahí la pared o la calefacción no va a funcionar así la mayor parte del tiempo. Acá el problema que tenemos que hace unos poquitos años se dio una mínima absoluta de 25 grados centígrados. Y esto elevó mucho este promedio. Este promedio debe andar hoy en día, habría que conformar los datos, pero este promedio hoy en día debe estar entre menos 10 y menos 8 grados centígrados. Habría que pedir los datos y ver. Pero básicamente está tan bajo por esta temperatura extrema que se dio hace muy poco. Entonces, bueno, una sería tomarse este trabajito y tomar esta temperatura. Otros directamente a la mínima absoluta le suman 6 grados centígrados. O sea que ahí estaríamos en menos 25 hoy por hoy, menos 25 más 6. Hoy estaríamos en menos 19 grados centígrados para hacer esta cuenta. Bastante extremo, ¿sí? Y la otra, como dijimos, es tomar directamente el menos 11,6. Siempre a la espera de que desde algún ente oficial haya un estudio mejorcito para ver qué temperatura exterior tomamos. Entonces, ya si tenemos la temperatura exterior y tenemos nuestro sistema de calefacción o qué temperatura vamos a usar, ya podríamos sacar el Q0 de nuestro ambiente.
Cuando nos dé al exterior, ya dijimos la temperatura. ¿Qué pasa si mi local da con otro local? Como dibujé ahí yo, tengo mi ambiente y este ambiente, la pared que estoy analizando, es límite con otra. En general, si es la misma unidad funcional o la misma casa y es un ambiente de la misma categoría, esa pared no va a fugar porque si acá tengo 20 grados centígrados, acá también tengo 20 grados centígrados. Entonces, esa pared ni siquiera la tengo en cuenta cuando haga el balance térmico, la paso por alto. ¿Qué pasa si sí es la misma unidad funcional y la misma casa, pero es otra categoría de local? Concretamente, ¿qué pasa si eso es un baño o un pasillo? Para lo que es viviendas, para el baño se suele tomar 2 grados centígrados más que las temperaturas que me dio de confort. O sea, si esto fuese un piso radiante, yo para el baño tendría que tomar 20 grados centígrados y si fuese radiadores tendría que tomar 22 grados centígrados. En general, para viviendas, para pasillos, se sigue tomando los mismos 20 grados centígrados. Ahora, cuando esto en vez de ser una vivienda ya es un uso público, un restaurante o una escuela, un hospital, ahí obviamente para baños se toma la misma temperatura. Estaríamos en edificios públicos, digamos. Para baños se toma la misma temperatura. Y para pasillos se suelen tomar temperaturas menores. A ver, siempre con cierto criterio. Porque digamos, si es un pasillo de un hospital o de unos consultorios donde el pasillo a su vez cumple la función de sala de espera, y bueno, ahí voy a tener que tomar la misma temperatura. ¿Sí? Ahora, si es una escuela donde el pasillo es pasillo, que circula la gente únicamente en los recreos, o el hospital donde en el pasillo circulan únicamente las enfermeras y médicos para ir de una habitación a otra, esa temperatura de pasillo suele tomarse menor. Al revés, si el otro era 2 grados centígrados más, acá estamos entre menos 2 a menos 5 grados centígrados. O sea que yo tendría que tomar, si esto sería radiadores, si acá son 20 grados centígrados, yo en mi pasillo puedo llegar a tomar hasta 15 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué pasa si de golpe mi pared, o sea, en estos casos hasta ahora estuvimos viendo qué pasa si yo en una misma unidad funcional tengo un muro divisorio o una división que me da con un local de otra categoría? Bueno, si me da con un local de la misma categoría, no voy a tener fuga porque va a estar a 20 grados centígrados. Si la categoría es distinta, caso típico de baños y pasillos, se puede tomar más o menos según sea el caso. ¿Qué pasa si mi pared linda con un local no calefaccionado? Yo tengo un depósito o un tallercito que no tengo calefacción y ese depósito, esa pared me linda con cualquier local de la casa. Cualquier lugar de la casa o la vivienda. Bueno, en ese caso acá se toma la mitad de la temperatura como temperatura exterior. Cuando yo analice esta pared, yo acá voy a poner 20 grados centígrados y como no estoy con el exterior, sino que estoy con un depósito no calefaccionado, tomo la mitad de la temperatura del local. O sea, en este caso, en el ejemplito tendría que tomar como temperatura exterior 10 grados centígrados.
Tenemos también el caso de el piso. En el caso del piso, acá hay dos criterios. Un criterio, piso sobre terreno natural, no estoy hablando. Piso sobre terreno natural. Un criterio es tomar igual que antes la mitad de la temperatura. Y el otro criterio es tomar la temperatura extrema del suelo a más o menos 1 metro. Bien, ¿qué me da ese dato? Si tengo el INTA, yo puedo tomar la temperatura a extremas a menos 1 metro. El INTA hace todos esos ensayos porque los necesita saber para germinación y demás. Esa temperatura para Bariloche es 7 grados centígrados. Acuérdense que la temperatura más o menos a 2 metros, 3 metros está en 18 grados centígrados. Se mantiene constante. Por eso los vinos se dicen que hay que tomarlos a temperatura ambiente. ¿A temperatura ambiente de qué? Si yo estoy en Jujuy lo voy a tomar a 40 grados, el vino no. El vino hay que tomarlo a la temperatura al que fue estacionado y generalmente se lo estaciona entre 3 y 4 metros en sótano, a 3 o 4 metros, porque ahí hay menos 18 grados centígrados en forma permanente, sea invierno o verano. Y eso por ahí algo han visto ustedes en construcciones alternativas, cuando hay métodos de calefacción naturales. Entonces, bueno, para el suelo tenemos 7 grados centígrados, la temperatura exterior la tenemos, para no calefaccionados de distintos tipos ya también lo tenemos, y para el caso, que sería una particularidad de este caso, ¿no? Si yo tengo un edificio donde tengo una planta tipo, donde acá tengo el departamento, no sé, del primer piso, acá tengo el departamento del segundo, acá tengo el departamento del tercero, y estoy analizando la pérdida de calor del piso 2, tengo que tener en cuenta, si tengo calefacciones individuales, que por ahí el del segundo y el del primer piso se me fueron de vacaciones o está desocupado y por lo tanto no tengo calefacción. Entonces, en esos casos, estoy en un caso similar al que vimos antes. Si acá tengo 20 grados centígrados, cuando yo analice la pérdida por techo o por piso, voy a tener que tomar como temperatura exterior 10 grados centígrados como si fuese local no calefaccionado. En el caso que estén los vecinos, bueno, no tendré pérdida y bajaré un poco la temperatura de mi caldera. Bueno, con esto barrimos más o menos todos los casos de cómo sacar los cruceros de cada división. Y haciendo la suma, yo teóricamente tendría la pérdida de esta. Bien. ¿Por qué digo teóricamente? Porque en realidad ese valorcito se lo corrige. Hay que corregir el valor de Q0. ¿Qué es lo que incide o por qué pasa esto? Porque yo puedo tener una buena o una mala orientación. Ustedes saben, digamos, todo lo que sea al norte es favorable, todo lo que sea al sur es desfavorable para nuestro hemisferio. Entonces, yo a ese Q0 le voy a corregir según la orientación de mi división. Perdón, de mi local, no de la división, esto es por local. A ese factor de orientación se lo llama, va en porcentaje, se lo llama ZH, esto es porque es la norma DIN que tiene este tipo de nomenclatura. Si mi local da al este
o al oeste. Acá digamos que quedé hecho y no tengo en cuenta ninguna modificación. Si mi local, en cambio, da al sur, o todo lo que sea las orientaciones sur, o sea, sur, sureste o suroeste, acá tengo una orientación muy desfavorable, entonces voy a tardar más en calentar el ambiente, entonces voy a tener que incrementar en un 5% el valor de Q0 que saqué para mi local, y por el contrario, todo lo que sea norte, noreste o noroeste, son orientaciones favorables, por lo tanto puedo hacer una reducción en ese Q0 de menos un 5%. Bueno, acá como les dije, esto es del local. Por ejemplo, si mi local directamente, como acá tengo vivienda, acá tengo el norte, perdón, acá tengo el este, o el oeste, queda hecho. ¿Qué pasa si de un lado yo no tengo? O sea, acá se supone que tengo ese local linda con todos ambientes calefaccionados, ¿no? Si yo tengo un caso así, donde supongamos que, no lo estoy dibujando como se debería, pero que este sea el sur, y yo quiero analizar este local, bueno, mi orientación más desfavorable es la sur, entonces voy a tener que tomar un 5% más, ¿sí? Entonces, se pueden dar distintos casos. Si yo tengo esto acá y tengo esta parte está toda calefaccionada, y yo acá tengo sur, norte y este, como acá tengo una pared sur, que es la más desfavorable, a este local le voy a tener que sumar el 5%. O sea, siempre tengo que tomar, cuando hago un análisis y no tengo orientaciones directas, tengo que tomar la más desfavorable, ¿sí? Siempre también, como digo, con cierto criterio. Si yo estoy haciendo una casa en el medio de bosque donde tengo árboles por todos lados, por más que me dé al norte, lo más probable es que tenga que tomar un 5% más, porque esa pared no se va a calentar nunca, ¿está? Aunque tengo orientación, tengo en un lugar donde sé que no voy a tener sombra porque está pegado a una pared, a un risco o a lo que sea. Estos son para casos generales de la casita en el terreno aislada sin nada que lo moleste. En cada caso particular tengo que ver si realmente corresponde o no tomar estas simplificaciones. Entonces, ya por lo pronto tengo una corrección que es por orientación. Voy a tener otra corrección o poner un poquito más de calor por lo que se llama la intermitencia del servicio. ¿Qué es esto? Si apago o no la calefacción durante el día, básicamente. ¿Por qué? Porque si yo apago y tengo la calefacción muy poco tiempo prendido, voy a necesitar un extra de calor para que esto entre en régimen, para que se calienten las paredes y demás, para que realmente ahí sí empiece a ser constante mi temperatura. Entonces, según la intermitencia, voy a tener otro factor, a este lo llama ZD, y esto es, si yo tengo servicio clase 1, ¿qué significa tener servicio clase 1? Que yo no apago la calefacción. Típico caso de las viviendas, de los hospitales, por ejemplo.
que sería un servicio, en definitiva, es un servicio ininterrumpido. Si yo tengo un servicio ininterrumpido, voy a corregir agregando el 7%. ¿Por qué igual agrego algo? Y porque aunque el servicio sea ininterrumpido, por ahí uno apaga un cachito la calefacción al mediodía porque hace calor, sube, baja la temperatura y de golpe o se va y no quiere gastar tanta plata, entonces la mantenemos al mínimo como para que cuando lleguemos no esté congelado, pero tampoco haya estado funcionando mucho tiempo la calefacción sin que haya gente. Entonces tengo que, lo mismo, poner en régimen esto, entonces voy a gastar un poquitito más de calor hasta que esto entre en régimen. Si el servicio es tipo 2, esto es un servicio que se apaga de 8 a 12 horas. Escuelas. Acá voy a considerar un 15% más. Y ya si el servicio es tipo 3, este servicio se apaga entre 12 a 16 horas, restaurante. No, pasó acá. Bueno, de 12. Voy a considerar un 25% más de ese valor de Q0. Y me queda el último valorcito para corregir esto, el cual es el más difícil de evaluar, que es por la aislación de la cañería. Aislación de cañería. A ver, acá el tema es el siguiente, o sea, los conductos que transportan el calor que después, o el agua que va a llegar a los radiadores, o el aire que llega a las rejillas, pierden calor. Aunque estén aislados, algo de calor pierden. Bien. Acá pueden suceder dos cosas. Este calor que pierde la cañería puede quedar en el ambiente. Si queda en el ambiente, en cierta forma estoy hecho, o sea, no lo desperdicié. Pero en realidad, siempre algo, si esto está sobre una carpeta o sobre un contrapiso, digamos que lo que pierde calor hacia arriba de últimamente queda en el ambiente, pero lo que pierde en calor hacia abajo lo perdí, ¿sí? Si esta cañería encima yo la hago ir por afuera, porque hice toda mi instalación y la aislé, todo lo que quieran, pero hago una distribución por afuera y entro en los locales, toda la calor que pierde la cañería lo pierdo. El ambiente no queda en mi ambiente. Entonces esto depende mucho del proyecto, pero digamos en términos generales, esto está de un 5, esas pérdidas están de un 5 a un 10%. Si yo no sé bien cómo va a ser la obra y demás, por las dudas me cubro y tomo el 10%. Si yo sé que más o menos tengo sé que es un departamento, sé que los caños van a ir por arriba, que más o menos esto va a ir aislado, tomo un 5%. Y los valores intermedios a consideración. Este valorcito, según la norma DIN, es ZC. Entonces, una vez que yo saqué los Q0 de cada división, después procedí a sumar todos los Q0 y con esto obtuve, digamos, el Q0 grandote. Bueno, para sacar lo que pusimos ahí en nuestra fórmula al principio como Q total, va a ser el Q0 por 1 más el valor de ZD, el porcentaje de ZD más el de ZH más el de ZC.
O sea, supongamos que nosotros nos dio en esa habitación que dibujamos al principio que necesito 1500 kilocalorías. Cuando hice todas las sumatorias de los cruceros. Bueno, esto lo voy a tener que multiplicar por, si es una vivienda, 1 más 0,07, porque es un servicio clase 1 ininterrumpido, más, a ver, nuestra vivienda le pusimos orientación. Esto da al norte. Esto da al norte, o sea que esto es el oeste, o sea que tengo una orientación noroeste. Entonces acá tengo por orientación, puedo restar el 5%, porque tengo una buena orientación. Y después, como yo eso voy a hacer todo un pozo por afuera y voy a poner los caños por afuera y entrar únicamente en los ambientes, porque es una casa suburbana y voy a tener mucha pérdida, voy a considerar mucha pérdida por cañería, voy a sumar el 10%. Entonces tenemos 17 menos 5, 12. Entonces acá voy a tener que considerar 1500 por 1,2. 12. Entonces yo acá voy a tener como Q total 10.000... Oh, 1680 kilocalorías horas. De pérdida. Ya corregida. ¿Sí? ¿Alguna cosita hasta acá? Bueno, pero ahora yo acá, estos valores, les comento, estos valores de ZD, bueno, los de orientación no, pero los de ZD sobre todo, lo de interrupción de servicio, hay unas fórmulas, hay formas, y lo mismo lo que vamos a ver ahora con lo que es la infiltración, hay un método más aproximado, por decirlo de alguna forma, que es el que da la DIN. ¿Por qué en general no los doy o no aconsejo usarlos? Porque, bueno, cuando ustedes en algún momento, lo que pasa es que este laburito nadie lo hace, aunque yo ya les di mi punto de vista respecto a las cosas que se hacen hoy día, si se hacen al principio donde el propietario dice que va a poner la mejor ventana, la va a orientar bárbaro, va a usar los mejores materiales y bla, bla, bla. Entonces uno hace este cálculo, se mata haciendo el método exacto, así entre comillas, y saca valores de QT o de Q de infiltración, que son más aproximados a los reales, no a los reales, sino a los que estamos sacando así, pero resulta después, la realidad es cuando empiezan a hacer la obra, se dio cuenta que no le alcanza la plata para nada, y lo que iba a ser una ventana de doble contacto de PVC, con cierre hermético y qué sé yo, pasó a ser una ventanita de carpintería hecha con madera verde. Entonces yo me maté haciendo el cálculo para algo que en la realidad después no se da. Entonces no tiene sentido, salvo que sea hacerle la calefacción a una casa existente, donde ahí sí, la ventana ya está, la veo cómo está construida. Pero si no, cuando es algo a construir, no tiene sentido hilar muy fino por ese tema que después en la realidad las cosas no son como se prevén. Entonces, con estos valores que yo les di, que son simplificados y directos, están cubiertos. Es en general el método, además, que está explicado en el libro de Quadri que les subí. Ahí creo que en ese libro no está explicada la norma DIN para sacar los coeficientes, digamos, por tablas o por cálculos más exactos. Bueno, ahora bien, nosotros nuestra casa
tiene no solo ventanas que dan al exterior, sino que hay ventanas o puertas interiores. Nosotros dibujamos algo así. ¿Qué sucede con estas ventanas que tienen endija y demás? Tenemos los famosos chifletes. Estos chifletes me meten a mí aire frío, aire a la temperatura exterior. En particular, me están metiendo una cierta cantidad de kilos de aire por hora, a una temperatura que no es 20 grados centígrados o 18, sino que es una temperatura que ustedes tomaron acá, digamos que tomemos para Bariloche nosotros estemos calculando, seamos medios conservadores y estemos calculando con 10 grados centígrados, con menos 10 grados centígrados, a mí se me está metiendo una cierta cantidad de kilos de aire a menos 10 grados centígrados. Y esto es lo mismo que los dos vasos de agua. O sea, yo tengo un vaso de agua con agua 40 grados, 50 grados y le meto agua a 20 grados, según cuánto. Profe, ¿los chifletes esos no se podrían solucionar con Expandi? No. En algunos casos sí y en otros no. Eso es constructivo. O sea, vos tenés una carpintería. Hoy por hoy todo el mundo está usando, y no me parece mala idea, aunque un poco más carita, yo tengo que cuando amuro la carpintería, cuando yo amuro la carpintería, la mampostería, la pongo a plomo y todo lo demás, y pongo expanding acá. Eso es muy rápido, queda bien y demás. Y acá, digamos, si bien se supone que yo acá coloco después contramarcos, ¿no? Yo acá no tengo chifletes. En los casos antiguos, digamos, está bien que la carpintería tenía una forma para disminuir los chifletes, pero digamos, cuando yo asentaba mi carpintería con mezcla, si yo acá colocaba mezcla, acá tengo probabilidades que se me meta aire sencillamente porque el cemento no adhiere con la madera. Que bueno, que esto se contrarrestaba con el tema de los contramarcos. Ahora, tengo el problema de que si yo tengo la carpintería acá, una hoja acá y una hoja acá, y encima es una carpintería de aluminio de medio pelo como la que tenemos en la escuela, yo en esta entrada tengo chiflete. No puedo poner expanding porque deja de funcionar la carpintería. Hay distintos tipos de cierre, no sé, la carpintería, cuando yo le arrimo esto, una viene así, la otra se arrima acá, y acá hay una especie de metalcito. Bueno, hay distintos tipos de cierres donde tiende a minimizar este problema, ¿no? Entonces acá el aire ya no entra tan fácil, sino que tendría que pegar toda esta vueltita. E incluso tiene unas felpitas que se ponen acá, pero las felpitas con el tiempo se arruinan. Entonces, esto pasa en las carpinterías de aluminio, en las carpinterías metálicas, en las de madera, en todo tipo de carpintería. Entonces yo tengo un chiflete. Obviamente, cuanto mejor sea mi carpintería, menor es el chiflete. Pero además, fíjense en que el chiflete, yo abro una ventana, acá, en mi ambiente yo abro una ventana, y esta puerta está cerrada, sí, me va a entrar aire, pero no va a pasar a mayores. En cuanto yo abrí esta puerta, produzco una circulación de aire que hace que tenga la famosa corriente de aire, donde va a entrar un montón más de aire. Entonces, la cantidad de aire que entra no solo depende de esta carpintería de acá, sino que también depende de la de acá. Porque aunque esta puerta esté cerrada, tiene filtración. Tiene una pequeña filtración acá porque no toca el piso, sino que tengo una cierta separación, y tengo filtraciones, según sea simple contacto o doble contacto, por todos estos lados, aunque esté cerrada. Cuanto mayor sean las posibilidades que yo le deje entrar al aire, mayor va a ser la corriente. Cuanto mayor sea la corriente, mayor va a ser los kilos de aire que se me metan. Esto es lo que yo le digo, que hay una forma de hacer un cálculo más exacto de esto, teniendo en cuenta esto,
las calidades de las carpinterías. Pero como en realidad después en la obra se hace cualquier otra cosa, y bueno, soy conservador y tomo carpinterías berretas en general para hacer estos cálculos. Si después ponen una carpintería mejor, mejor. Va a entrar menos aire, voy a gastar menos calefacción. Entonces, bueno, yo acá, volviendo un poquito acá a lo nuestro, tengo acá mi radiador. Este radiador a mí me entrega los 1680 kilocalorías horas que estoy perdiendo. El Q que estoy perdiendo acá. Pero no me está entregando nada para calentar este aire. Y yo necesito algo para un extra, o sea, voy a tener que poner un radiador más grande para que me caliente la cantidad de aire que entra por hora, me lo lleve de los menos 10 grados a los 20 grados. La fórmula general que ya estuvimos viendo de cantidad de calor es igual a la masa por algo que se llama calor específico por delta T. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué cantidad de calor yo tengo que entregar a 1000 litros de agua? ¿Qué cantidad de calor tengo que ser? Perdón, acá, 1000 litros, que serían 1000 kilos. ¿Qué cantidad de calor tengo que entregar yo a 1000 litros de agua? Que yo tengo a 5 grados centígrados. Si lo quiero llevar, 1000 litros, quiero llenarme un jacuzzi de 1000 litros, me quiero meter en un jacuzzi y quemarme vivo, lo quiero llevar a 45 grados centígrados. O sea, tiene que variar mi temperatura. A esos 1000 litros de agua yo le tengo que elevar la temperatura en 40 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor le tengo que entregar? Bueno, la cantidad de calor le tengo que entregar es la cantidad de kilos por la variación de temperatura y por algo que se llama calor específico, que en el caso del agua es 1, que a su vez es la definición de kilocaloría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para subir 1 grado de temperatura, 1 litro de agua o 1 kilo de agua, para subirlo en 1 grado, su temperatura, le tengo que entregar 1 kilocaloría. Si yo en vez de si yo en vez de un kilo tengo 1000 kilos, multiplico por 1000. Y si en vez de 1 grado centígrado tengo 40 centígrados, yo para mantener el jacuzzi a esa temperatura, esos 1000 litros de esa temperatura, hace 1000 por 40, qué difícil, me cuenta. Yo acá tengo que entregar 40.000 kilocalorías. ¿Está? O sea, yo tengo un tacho, a 1000 lo llené con agua del lado, 1000 litros. Yo, si quiero meterme acá y que esto, en vez de que esté a la temperatura del lago, esté a 45 grados centígrados, yo acá abajo le tengo que meter 40.000 kilocalorías. ¿Está? Esta formulita es general para todo. Lo que voy a variar acá, lo que me va a variar es, según de lo que yo esté hablando, el calor específico, que es distinto para los distintos elementos. Para el aire, en particular, la cantidad de calor que yo tengo que entregarle a 1 kilo de aire para que eleve su temperatura en 1 grado centígrados es de 0,24. 0,24 o 0,29. Esperen que me olvidé. .24. Entonces, en particular, el calor específico del aire, que es la cantidad de calor que tengo que entregarle a 1 kilo de aire para que me eleve su temperatura en 1 grado centígrados,
es 0,24 kilocalorías por kilo por grados centígrados. Ahora bien, el tema es que yo no voy a estimar cuántos kilos de aire me entran por hora, sino que yo voy a estimar, para transformarlo en un caudal, cuántos metros cúbicos de aire me entran en una hora. Y la forma de estimar esto es decir qué cantidad de renovaciones yo tengo. ¿Qué significa qué cantidad de renovaciones? Si yo tengo ahí mi habitación, el número, digamos, 3 por 3 por 3, para ser fácil. O sea, esta habitación tiene 27 metros cúbicos. Debido a los chifletes, ¿cuántas veces se me renuevan estos 27 metros cúbicos de aire en una hora? O sea, ¿cuántas veces yo saqué todo el aire que tenía y puse aire frío? Ese número de renovaciones es el que se estima en. Si esto es un ambiente sin paredes exteriores o por ahí un baño con una ventanita muy chiquita, se dice que en una hora yo cambié la mitad del volumen. O sea, en una hora, estos 27 metros cúbicos, 13,5, en una hora me entraron 13,5 metros cúbicos de aire frío. Esto sería entonces sin paredes o algo un pasillo puede ser, por ejemplo, un pasillo que no dé al exterior, un pasillo interno, sería la mitad. Si yo tengo una pared y con una sola ventanita común, se me renueva una vez. O sea, una sola pared, esto sería una sola pared, una pared al exterior. Esto está todo en el apunte, igual que le subí, chiquitos. Una pared al exterior y con una ventana chica, y con una sola ventana, yo estimo que esto se me renueva. En una hora me entraron 27 metros cúbicos. En la medida que tenga más paredes al exterior o más ventanas, este numerito ya tengo que empezar a sumarlo y ahí también queda un poco a criterio un poco de uno. Por ejemplo, 1,5 si tengo 2 paredes y 2 ventanas. Si tengo 3 paredes al exterior con ventanas 2, yo tengo el ejemplo que después es el que vamos a ver de la sala de dibujo de la escuela. Fíjense que la sala de dibujo tiene ventanas por acá, está llena de ventanas, tiene 2 paredes, está llena de ventanas acá, y además tiene muchas ventanas adentro, lo cual, o 2 ventanitas tiene acá adentro, o como las aulas, que tienen una ventanita, que propician el tema del chiflete, porque propician las corrientes de aire. Entonces ya por ahí hay que tomar que se me renovó 3 veces. Ahora bien, yo acá sigo trabajando con la masa, sigo trabajando en kilos. Y yo en realidad lo que voy a estimar son volúmenes, voy a estimar metros cúbicos. Entonces acá viene un reemplazo que es reemplazar peso específico igual peso sobre volumen. Por lo tanto, el peso o la masa, que es lo que tengo que averiguar yo ahí, es igual a peso específico por volumen. ¿Está? Este peso específico del aire depende mucho de la temperatura del aire, pero digamos que es 1,29 o por ahí en kilos por metros cúbicos. Entonces, para yo estimar mi Q de infiltración, que ahí figura como QE o a veces como QF, no va a ser la masa, sino que va a ser el volumen por el peso específico, por el calor específico del aire, por la variación de temperatura. Y a su vez, este volumen de aire va a ser reemplazado por una cantidad de renovaciones
del volumen del local. Como el peso específico es 1,29 y el calor específico 0,24, 0,24, este valorcito es 0,3, pero ojo, este valorcito 0,3 fue tomado en base de que esta unidad está en kilocalorías. Entonces, la fórmula que nosotros van a aparecer ahí va a ser 0,3 por el número de renovaciones, por el volumen, por el delta T. Este valor de Q yo lo sumo al valor S corregido de Q0, el que llamé QT, y este sí, definitivamente me va a dar, en base a este, es que yo voy a dimensionar los elementos radiantes, o sea, voy a elegir el radiador o voy a dimensionar el serpentín del piso, y después voy sumando estos QT de todos los locales, voy a elegir la caldera para hacer mi sistema de calefacción central. Acá lo que les decía, ojo que esto está hecho en kilocalorías, ¿por qué? Porque generalmente cuando saquen el QT, acuérdense que ese QT era el Q0, que es función del coeficiente de transmitancia K, y este coeficiente nosotros lo estamos trabajando con el sistema internacional y lo tenemos en watt. Entonces, cuando uno hace el cálculo, por lo general, este calculito da en watt, no está dando en kilocalorías horas. Mientras que como multiplicamos por 0,3, está dando en kilocalorías horas. Entonces, antes de sumar, o paso a kilocalorías o paso esto a watt. En general, se pasa a kilocalorías porque es la unidad técnica y es la unidad en que generalmente vienen los datos de los radiadores, de las calderas y demás, ¿sí? Pero ojo con eso, que si bien la diferencia no es mucho, hay que multiplicar por 0,86, o por dividir por 0,86 en watt es un poquito más que en kilocalorías, hay diferencia. Entonces, volviendo al dibujito nuestro original, cuando yo tenga que dimensionar este radiador, lo tengo que dimensionar con QT. El QT es QT mayúscula, digamos, el QT minúscula más el caudal de infiltración. El caudal de infiltración, vimos que es mucho función de las carpinterías y demás, pero es qué cantidad de calor tengo que entregar yo para llevar a 20 o a 18 grados centígrados el aire que se me está metiendo desde afuera. Y lo que yo estimo es cuánto aire se me mete por hora, cuántos metros cúbicos de aire se me meten por hora. Este QT sale en función del Q0, que es lo que yo pierdo por conducción, en función del coeficiente de transmitancia, y lo corrijo teniendo en cuenta que si tengo buenas o malas orientaciones, si el equipo se apaga o no se apaga durante el día, y qué calidad tengo yo en el tirado de las cañerías en lo que respecta a su aislación o por dónde van.